para que lo que se dijo aquí, se diga aquí, se diga aquí, se diga aquí, y no se cambie en toda la historia de la humanidad, para que el ser humano persevere en la verdad. Entonces, hermanos queridos, Dios inventó algo, otra vez. Pero si me demoro, para que sepas, si me demoro, es decir, mientras yo llego, si me demoro, es decir, si yo no estoy con ustedes, para que sepas, debes saber cómo debes portarte en la casa de Dios. Hay que portarse bien en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo. Aquí entonces ya tenemos otra enseñanza. El Dios vivo tiene ¿cuántas iglesias? Una, porque dice que es la iglesia del Dios vivo. El Dios vivo en que los hermanos separados y yo creemos, tiene, según la Biblia, una sola iglesia. Hay de aquel hermano que diga que Dios no tiene ninguna iglesia. Le respeto, pero no le creo, porque la Biblia dice que sí, el Dios vivo tiene una iglesia. Y además, que esa iglesia es garantía de la verdad. Que si usted no está en esa iglesia, usted no mantiene la verdad, porque esa iglesia es y base de la verdad. Por eso, con el respeto que los hermanos separados, algunos, si no todos, vienen diciendo que Cristo no fundó ninguna iglesia, que ninguna iglesia salva, que eso no es importante, que eso es lo mismo. Un cristiano que busque la verdad no debe creerle, porque la Biblia dice que el Dios Todopoderoso tiene una iglesia, y que es tan importante que nos ayuda y nos garantiza mantener la verdad. Ahora bien, ¿qué pasa? Ese es el proyecto de Dios, que todos los hombres se salven, lleguen al conocimiento de la verdad. ¿A través de qué? Del conocimiento de la palabra de Dios, y mantenerla sin cambiarla. ¿Y cómo es la garantía para mantenerla? En la iglesia del Dios vivo, columna y base de la verdad. Pero el diablo está en contra del proyecto de Dios. El proyecto de Dios es una iglesia, columna y base de la verdad. El diablo tiene otro proyecto. ¿El diablo quiere que se conozca la verdad? No. Entonces el diablo no quiere una iglesia. ¿Cuántas iglesias quiere el diablo? Muchas. ¿Por qué? Porque al tener muchas iglesias, el diablo logra que la verdad, que es la iglesia, columna y base de la verdad, se vaya para el suelo. Y ojo, y el diablo sabe que la única manera para que la verdad se mantenga es que ustedes y yo seamos perseverantes en la palabra de Dios sin cambiarla. Entonces el diablo dice, imagínense, mientras que los cristianos mantengan la fe en la palabra de Dios sin cambiarla, ¿cómo voy a hacer yo para llevarnos al error? Y es cuando el diablo se inventa, digo el diablo se inventa porque no está en la Biblia. No está en la Biblia. Pero el diablo se inventa y dice, cada uno puede entender las escrituras por su propia cuenta. Cuando usted escucha a una persona que diga, cada quien puede interpretar las escrituras por su propia cuenta, usted puede decir palabra de Satanás. Porque no existe un capítulo, no existe un versículo donde diga que cada quien puede interpretar las escrituras por su propia cuenta. Pero ¿cuál es la manera para que el diablo pueda distorsionar la verdad? Que cada quien entienda las escrituras por su propia.
Entonces el uno entiende una cosa, el otro entiende otra, el otro entiende otra, y la verdad se fue para el suelo. Por eso entonces Dios hace que San Pedro escriba una carta. Segunda de Pedro 1:20. Escribe una carta y esa carta es palabra de Dios. Y nos advierte y dice algo muy importante para que el diablo no nos engañe. Y es aquí donde yo, con el respeto que merecen los hermanos separados, no los entiendo ni acepto su doctrina, porque Martín Lutero fue el primero que proclamó: cada quien puede interpretar las escrituras por su propia cuenta. Que el lema se llama solo las escrituras. Cada quien la puede interpretar por su propia cuenta, y eso está prohibido. Escúchelo. Sépanlo bien. Otra vez. Sépanlo bien. Por tercera vez. Sépanlo bien. ¿Qué significa sépanlo bien? Que hay gente que todavía no lo sabe, y que los católicos que lo saben, no lo saben bien. Repítalo. Sépanlo bien. Sépanlo bien. ¿Qué es lo que tenemos que saber? Y saberlo muy bien para no caer en el error. Ninguna profecía. Repítalo. Ninguna profecía. Ninguna profecía De la Escritura puede ser interpretada por cuenta propia. Yo sé que un hermano separado, a lo mejor que me esté escuchando a través de las redes, dice: eso es palabra de Satanás. Lo que el cura está predicando es palabra de Satanás. Está escrito en segunda de Pedro 1:20. Y si usted cree que eso es palabra de Satanás, entonces yo no sé qué entiende usted por palabra de Dios. Tampoco entiendo cómo un hermano separado, leyendo a segunda de Pedro 1:20, nadie puede interpretar las Sagradas Escrituras por su propia cuenta. Nadie. ¿Cómo ellos se atreven a proclamar lo que dijo Martín Lutero? Cada quien puede interpretar las Escrituras por su propia cuenta. ¿A quién le creo? Yo prefiero creerle a Jesucristo porque yo soy cristiano. No le creo a Martín Lutero, porque el que le cree a Cristo es creyente, y el que le cree a un hombre es un creyón. Y yo soy creyente, mas no creyón. Entonces observan ustedes, nadie puede interpretar, nadie. Y si usted se llama nadie, usted tampoco. Nadie puede interpretar la Escritura por su propia cuenta. Ahora bien, ¿por qué nadie puede interpretar las Escrituras por su propia cuenta? El mismo Pedro lo explica. Segunda de Pedro 3:16. Ahí mismo. Segunda de Pedro 3:16. Él explica por qué nadie puede interpretar las Escrituras por su propia cuenta. Y si ustedes escudriñan las Escrituras, como dicen los hermanos separados, y ustedes le ponen la lupa a las Escrituras, verá que exactamente por no cumplir esta advertencia de Pedro, nadie puede interpretar las Escrituras por su propia cuenta, los hermanos separados han caído en lo que San Pedro dice, que caerá todo aquel que quiera interpretar las Escrituras por su propia cuenta. ¿En qué caerá? Paren la oreja. E insiste sobre esto en todas sus cartas. Insiste significa que no lo dice una vez, que es constante, lo repite y lo repite. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender. ¿Por qué nadie la puede interpretar por su propia cuenta? Porque hay en ellas algunos puntos difíciles de entender. ¿Qué va a hacer usted cuando llegue a esos puntos difíciles de entender? Ahí está el detalle, dijo Cantinflas. Porque hay en ellas algunos puntos difíciles de entender. Pero ojo, que hay personas que dicen: yo la puedo interpretar por mi propia cuenta. ¿Y cómo llama Pedro a esas personas? Que los ignorantes. ¿Cómo lo llama? Ignorantes. Pues para que se den cuenta que eso no es correcto, hay una cita que yo no cambio, y ojalá no la cambie. Se la voy a decir no para que la cambien, sino para que se den cuenta. En Juan 6:53 en adelante, del 51 en adelante, del 51, cuando Jesús dice: yo soy el pan vivo bajado del cielo, Él dice: y el pan que yo les voy a dar es mi carne.
explicada aparte. Y aquí no, fue claro. Esto es. Si quiere lo puede leer, padre, para que usted vea cómo se interpreta torcidamente la palabra de Dios. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Aquí está hablando claro. Siga. El pan que yo daré. El pan que yo daré, no dice simboliza mi cuerpo, no dice eso. Ponga cuidado que dice. El pan que yo daré es mi carne. Es mi carne. Pero cuando una persona se encuentra con este texto difícil de entender, difícil de creer, dice San Pedro que hace el ignorante y el poco firme en la fe. Tuerce. Eso no quiso decir que eso era su cuerpo. Eso quiso decir que eso simbolizaba. Repítelo a ver. El pan que yo daré es mi carne. Aquí no hay para dónde agarrar. Solamente los ignorantes y poco firmes en la fe tuercen para su propio daño. ¿Por qué para su propio daño? Escuche, ¿para qué no dejó su cuerpo? Ponga cuidado. Y lo daré para la vida del mundo. Si usted no lo cree y usted lo tuerce, se está perdiendo la vida. Versículo 53, escúchelo. Jesús les dijo, en verdad les digo. En verdad significa que no es mentira. ¿Se acuerda cuál es el plan de Dios? Que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la... ¿Qué está diciendo Jesús? En verdad les digo. En castellano, yo soy el camino, la verdad. De otra manera, no deben creerle a ningún hombre, me deben creer a mí y punto. Yo soy la verdad. Pero dice San Pedro, los ignorantes y poco firmes en la fe tuercen la escritura para su propio daño. ¿Por qué para su propio daño? Paren la oreja. El que tuerza la escritura y no permanezca en la palabra de Dios, para su propio daño. Escúchenlo otra vez. En verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tienen vida en ustedes. Si dicen que es un mero símbolo y no comen su carne y no beben su sangre, están torciendo las escrituras para su propio daño. ¿Cuál es el daño? No comer el cuerpo. No. ¿Cuál es el daño? Otra vez. En verdad les digo que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, ¿Cuál es el daño? Dale. no tienen vida en ustedes. ¿Cuál es el daño? ¿Se acuerdan cuál es el plan de Dios? Que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la... ¿Recuerdan cuál es el plan del diablo? Que todos se condenen y estén en la mentira. Por eso Jesús dijo, en verdad le digo, si no comen la carne del Hijo del Hombre, no tienen vida en ustedes. Y el diablo dice, Jesús no dijo que eso era su cuerpo, dijo que eso simbolizaba, ¿para qué? Para que distorsionando las escrituras, caigan para su propio daño y no tengan vida. Pero el que no cambie la palabra y la mantenga y lo crea, oiga. El que come mi carne y bebe mi sangre vive de vida eterna. Ese es el plan de Dios. Siga. Y yo lo resucitaré el último día. Ahí nos queda. O le creemos o no le creemos. El que le crea tendrá vida eterna. El que permanezca en su palabra conocerá la verdad y la verdad lo hará libre. El plan de Dios es que todos los hombres se salven, lleguen al conocimiento de la verdad. Pero dice Pedro, nadie puede interpretar las escrituras por su propia cuenta, porque cuando lleguen a puntos difíciles de entender, los ignorantes y los poco firmes en la fe van a torcer las escrituras para su propio daño. Siga con Pedro, con San Pedro. Otra vez, 3:16. E insisto sobre todo esto en sus cartas. Hay en ellas algunos puntos difíciles de entender, que y poco interpretan para su propio daño. Escudriñan las escrituras, pero torcidamente, para su propio daño. Siga. Como hacen también con las demás escrituras. Y ahí viene, paren la oreja. Así pues, queridos hermanos. Así pues, queridos hermanos, Estando ya advertidos, ya les advertí.
Ustedes verán si se dejan engañar. Estando pues ya advertidos, tengan cuidado. Tengan cuidado, porque cuando salgan de aquí, en el trabajo, en la plaza, en las calles, se van a encontrar esa gente. Tengan cuidado. Para que esa gente evangélicos, testigos de Jehová, pentecostales, adventistas, que interpretan las escrituras por su propia cuenta, no arrastre a los que estaban firmes. ¿No qué? No arrastren a los que estaban firmes. A los que estaban firmes. Usted antes estaba en la iglesia católica, firme, iba a misa, creía, confesaba. Y un día para otro dejó de creer en eso. Lo arrastraron. Estaba firme y lo arrastraron. No arrastre, otra vez. Tengan cuidado para que esa gente extraviada no arrastre a los que estaban firmes y los hagan caer. Eso es un pecado. Entonces ven que es la lucha entre el bien y el mal. Dios tiene un plan, el diablo tiene otro. Dios tiene un proyecto, el diablo lo quiere destruir. San Pablo, antes de la conversión, se encontró con un dilema y él mismo lo explica en 1 Corintios capítulo 15, versículo 8. Él se encuentra queriendo agradar a Dios, se encuentra que está luchando contra Dios. El diablo lo tenía engañado. Era creyente, conocía las escrituras, amaba a Dios, tenía celo por Dios. Pero el diablo le tenía en la cabeza el plan de él, contrario al plan de Dios. El plan de Dios es que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de manteniendo constante la palabra de Dios sin cambiarla, y eso estando en la iglesia del Dios vivo, que es columna y base de pero el diablo le había metido a San Pablo que la iglesia no era importante, que la iglesia no salva a nadie, que eso es lo mismo, que podía ser judío, creía en Dios, creía en las escrituras, el mismo Dios, las mismas escrituras, lo mismo, y que él podía mantenerse ahí, que al fin y al cabo él se iba a encontrar con los cristianos tomándose un café allá en el cielo. Pero lo mismo, eso se lo metió el diablo a San Pablo. Hasta que cuando Dios lo llamó camino a Damasco, ¿se acuerda el capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? ¿Quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. Yo no te persigo. Claro que sí. Al perseguir a mi iglesia me persigue a mí. Entonces Pablo cuenta cuando él estaba en contra del proyecto de Dios, que todos los hombres se salven, lleguen al conocimiento de la verdad, pero que esa verdad tiene como columna y fundamento la iglesia. Y él no lo sabía. Escúchenlo. Y se me apareció también a mí. Camino de Damasco, ¿se acuerda? Capítulo 9 de Hechos de los Apóstoles, se le apareció a él. Iba a decir al aborto, el último de todos, porque yo soy el último de los apóstoles y ni siquiera merezco ser llamado apóstol. ¿Por qué? Pues perseguí a la iglesia de Dios. Pablo estaba, sin saberlo, en contra del proyecto de Dios, en contra de la iglesia del Dios vivo, y se arrepiente y dice: yo era como un aborto, en castellano estaba muerto, indigno de ser apóstol. ¿Qué dijo Jesucristo? Que si perseveran en su palabra serán verdaderos discípulos. Si la cambian ya no, serán falsos. Indigno de ser apóstol, el último de los apóstoles. El último no significa que ya no pueden venir más. El último significa el más malo de los apóstoles. El último de los apóstoles. ¿Por qué? Otra vez, ¿por qué? Porque soy el último de los apóstoles y ni siquiera merezco ser llamado apóstol, pues perseguí a la iglesia de Dios. ¿Cuántas iglesias tiene Dios? Otra vez. Pues perseguí a la iglesia de Dios. Aquel hermano separado que me diga que Dios no tiene ninguna iglesia, mis respetos.
Por eso no vamos a pelear. Yo solamente estoy dando capítulos y versículos para que el que tenga ojos vea y el que tenga oídos oiga y el que quiera buscar la verdad la encuentre. Cuando ustedes escuchen a alguien que diga que Dios no tiene ninguna iglesia, diga palabra de Satanás. Eso no está en la Biblia. Dios sí tiene una iglesia. Y esto es lo que ustedes y yo vamos a ver hoy. Si Dios tiene una iglesia, ¿cuál es? Ah, se me fue la hermana. Pero queda la otra. Y la otra hermana me podría decir, y yo podría escucharle incluso si quiere pasar, ¿dónde dice la Biblia que su iglesia es la de Cristo? Y yo no entiendo por qué la hermana se fue. Si yo estoy predicando la palabra de Dios, no entiendo por qué. Solamente me viene a la memoria aquella cita de Juan capítulo 8, versículo 47, que la vamos a leer. No entiendo por qué se fue. A lo mejor le dio mal de estómago y tuvo que irse. Pero la Biblia me advierte. Escuche lo que dice la Biblia, Juan 8, 47. El que es de Dios, El que es de Dios, escucha las palabras de Dios. escucha las palabras de Dios, que en castellano significa no se va. Espero que la hermana no se vaya y escuche. Y si estoy cometiendo un error, tiene permiso y viene y me dice dónde está mi error con fundamento bíblico. Otra vez. El que es de Dios, escucha las palabras de Dios. Ajá. Ustedes no las escuchan porque no son de Dios. Sin palabras, sin comentarios. Seguimos. Entonces, hermanos queridos, observen algo. Dios sí tiene una iglesia. Esa iglesia es columna y base de la verdad. Esa iglesia es importantísima. No importante, importantísima. ¿Y cómo San Pablo dice que es importantísima? Miren ustedes a Efesios capítulo 5, versículo 25 en adelante. Efesios 5, 25 en adelante. Y ustedes verán que esa iglesia es importantísima. Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. ¿A cuántas iglesias ama Cristo? Repítalo. Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. ¿Cuántas iglesias tiene Cristo? Y San Pablo dice que la iglesia es la esposa de Cristo. ¿Se acuerda que dice, llegó la boda del Cordero, su esposa se ha embellecido? ¿Cuál es la esposa? ¿Otra vez? Maridos, amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia. ¿Cuál es el modelo de amor y de fidelidad en los esposos? Cristo, que amó a su esposa, que es la iglesia. Pregunto, ¿será que son varias iglesias? Si fueran varias iglesias, Cristo hubiese dicho, marido, ame a sus esposas como Cristo ama a sus iglesias. Mujeres, ¿a ustedes les parece que su marido tenga muchas esposas? ¿O les gustaría que su marido fuera fiel como Cristo, que ama solamente a su esposa?
la iglesia. Pero ¿cuál es el plan de Satanás? Destruir el proyecto de Dios. Cuando usted tiene un hogar muy feliz, que su esposo ama a su esposa, ¿qué hace Satanás? Le presenta una muchachita con unas falditas aquí, de esas que son como él, 90, algo así. Y el hombre que es tan fiel a la esposa pasa a la chica por la calle. ¿Para ti? ¿Para mí? ¿Para ti? ¿Y qué dice el hombre? Si así es el infierno, que me lleve el diablo. Se lo traduzco en castellano. El plan de Dios es que el marido tenga una sola esposa. El plan de Satanás es ponerle muchas esposas. El plan de Dios es que Cristo tenga una sola iglesia. El plan de Satanás es que haya muchas iglesias. Si estoy diciendo mentiras, que un hermano separado y la hermana puede hacerlo, me dé capítulos y versículos donde diga que Cristo tiene muchas iglesias o fundó muchas iglesias y que un marido puede tener muchas esposas. Eso no es correcto. Y siga. Y se entregó a sí mismo por ella. ¿Por cuántas iglesias se entregó Cristo? Por una. Siga. Y después de bañarla en el agua. Observe que siempre es en singular, bañarla en el agua. Y la palabra para purificarla. Purificarla, singular. La hizo santa. Singular, la hizo santa. Por eso decimos la iglesia es una y es santa, porque Él la hizo santa. Siga. Pues quería darse a sí mismo. Aquí. Pues quería darse a sí mismo, regalarse a sí mismo. Era el plan de Dios, tener una iglesia. Una iglesia ¿Cuántas radiante. Iglesias? Otra vez. Una iglesia radiante. Pero diga cuando quería darse a sí mismo. Quería darse a sí mismo una iglesia. Otra vez. Quería darse a sí mismo una iglesia. Otra vez. Quería darse a sí mismo una iglesia. El diablo le lleva la contraria. Si Cristo quería para sí una iglesia, el diablo no quiere una, el diablo quiere muchas, porque el plan del diablo es que la columna y base de la verdad, que es la iglesia, sea destruida. ¿Cómo? Inventando muchas iglesias. Y eso no lo saben los hermanos, porque a ellos le hacen creer que su iglesia es la de Cristo, con cosas, diríamos, humanas, que fácilmente se pueden tumbar. Les ayudo a pensar. Imagínense usted, un hermano separado que busque la verdad, se sentaría a pensar por un momento: yo quiero estar en la iglesia de Cristo. ¿Hace cuánto vino Cristo? Hace 2000 años. ¿La iglesia de Cristo cuántos años debe tener? Más o menos 2000 años. Un evangélico que quisiera buscar la verdad, lo primero que tenía que preguntarse es: ¿cuándo fue fundada mi iglesia? ¿Y quién la fundó? Si mi iglesia tiene 20 años, no es la de Cristo. Si mi iglesia tiene 100 años, no es la de Cristo. Si mi iglesia tiene 500 años, no es la de Cristo. Si mi iglesia tiene 1000 años, no es la de Cristo. Si mi iglesia tiene 2000 años, sí es la de Cristo. Pero es que, ¿cuál es la astucia de los hermanos? No es culpa de ellos. Es que el diablo trabaja y les hace creer cosas que no son. ¿Cuál es? Ellos dicen: lo que pasa es que nosotros somos cristianos y tenemos la Biblia, y entonces nosotros somos la iglesia de Cristo. Pero hace 200 años no existían, no importa. Pero esa es la iglesia de Cristo. Esa es la iglesia que fundó Cristo. La iglesia nuestra nació de Cristo. Pero ¿cómo se explica si nació hace 200 años, 500 años? La más vieja con Martín Lutero, va a cumplir 500 años. ¿Cómo se explica? La explicación es esta, y con un ejemplo se lo doy a entender. Ustedes imaginen que doña Pánfila, la vecina suya,
tenía un esposo y el esposo se murió hace 20 años. Y usted conoció a la pareja, eran muy amigos. Y de repente, después de 20 años que murió su esposo, usted se encuentra con doña Pánfila y ve que... Y le dice, doña Pánfila, ¿y eso? ¿De quién? De mi difunto marido. Usted se va para la casa echando cabeza. Cuando llega, parió una niña muy linda y usted va a visitarla. Le lleva un regalito, le da el regalito y usted sabe cómo hablan las comadres y comienzan a hablar. Y usted comienza a sacarle, Eva, comadre, ¿y de quién es la niña? Pues mi difunto marido. Pero él murió hace 20 años. ¿Cuál es el problema? ¿Usted recuerda cómo se llamaba mi difunto marido? Sí, se llamaba Luis. ¿Y usted sabe cómo se llama la linda bebé? No, se llama Luisa. Él se llama Luis y ella se llama Luisa. ¿Ve que es la hija de mi difunto marido? ¿Por qué la iglesia de los evangélicos es la iglesia de Cristo? Porque son cristianos. ¿Y cómo se llamaba Jesús? Cristo. Entonces, ¿ve que es la iglesia de Jesucristo? Pero ese Cristo fundó una iglesia hace 2000 años. ¿Cómo se explica que hasta ahora, hace 200 años, comenzó a nacer esa iglesia? ¿Ve cómo los argumentos de los hermanos separados no tienen lógica? Pero bueno, sigamos con la palabra del Señor. Aquí dice que la iglesia es la esposa de Jesucristo. Es la esposa de Jesucristo. Que Cristo ama y quiere una iglesia. Repítalo. Pues quería darse a sí mismo una iglesia radiante, sin mancha ni arruga ni nada parecido. Y si eso es verdad, y creemos que es verdad, ¿cuál es el trabajo del diablo? Ensuciar esa iglesia, manchar esa iglesia, calumniar esa iglesia, ensuciar esa iglesia. Porque la de Cristo. Cristo la quiere sin mancha, sin arruga, y el diablo la quiere destruir. Siga. Sino santa e inmaculada. Sino santa e inmaculada. Siga. Así deben también los maridos amar a sus esposas, como aman a sus propios cuerpos. Siga. Amar a la esposa es amarse a sí mismo, y nadie aborrece su cuerpo. Al contrario, lo alimenta y lo cuida. Y lo cuida. Paren la oreja. Y eso es justamente lo que Cristo hace por la iglesia. ¿Qué hace Cristo por la iglesia? La alimenta y la cuida. ¿Cuántas iglesias? La alimenta y la cuida. Se lo traduzco en castellano. ¿Qué significa la alimenta? Le da comida. ¿Y qué significa la cuida? Que el que se meta con la iglesia, se mete con él. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres? Señor, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Soy el último de los apóstoles, indigno de llamarme apóstol, por haber perseguido a la iglesia del Señor. Lucas 10:16. A quien ustedes escuchen, a mí me escucha. A quien ustedes rechazan, a mí me rechaza. Y siga con Efesios. Y eso es justamente lo que Cristo hace por la iglesia. La iglesia, en castellano. ¿Por qué ustedes y yo debemos esforzarnos en saber cuál es la iglesia de Cristo? Porque puede ser que esté en contra de la iglesia de Cristo. Y si estoy en contra de la iglesia de Cristo, me voy a estrellar, porque Cristo la alimenta y Cristo la cuida. Y por eso una obra de caridad sería que los hermanos separados me dijeran a mí con capítulos y versículos que la iglesia de ellos es la de Cristo.
Porque entonces yo estaría en contra de esa iglesia y tendría que convertirme. Pero si ellos están en otra iglesia que no es la de Cristo, deben convertirse, dejar de ir en contra de la iglesia de Cristo, e integrarse como Pablo a la iglesia de Jesucristo. Y escuche lo que viene. Pues nosotros somos parte de su cuerpo. La iglesia no solamente es la esposa, es también el cuerpo de Cristo. La Escritura dice: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre para unirse con su esposa. Para unirse a su esposa. ¿Cuál es la esposa de Cristo? La iglesia. Y paren la oreja. Y los dos, Cristo y la iglesia, como el esposo con la esposa, formarán un solo ser. El que se meta con la iglesia, se meta con Cristo, porque los dos forman un solo ser. ¿Dónde lo dice Pablo? Colosenses 1:24. No me pierda esa. Los dos forman un solo ser. Cristo y la iglesia, un solo ser. No dos ni tres. Un solo ser. Colosenses 1:24. Ahora me alegro cuando tengo que sufrir por ustedes, pues así completo en mi carne lo que falta a los sufrimientos de Cristo, para bien de su cuerpo, que es la iglesia. Un solo ser. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Y Cristo es la cabeza. Un solo cuerpo. Con una sola, solamente usa el pote. ¿Se imagina una cabeza con varios cuerpos? Si Cristo es la cabeza, debe haber una sola iglesia, un solo cuerpo. No puede haber muchas. Entonces, vamos a Efesios otra vez. Repítalo. Los dos formarán un solo ser. Un solo ser. Y si usted quiere ver que los dos forman un solo ser, Efesios 3:20-21. Los dos, Cristo y la iglesia, un solo ser. Efesios 20:21. A Dios cuya fuerza actúa en nosotros. A Dios cuya fuerza actúa en nosotros. Y que puede realizar mucho más de lo que pedimos o imaginamos. Paren la oreja, pongan la lupa. A Él la gloria. La gloria. En la iglesia. En la iglesia. Y en Cristo Jesús. Un solo ser. La iglesia es el cuerpo, Cristo la cabeza, y a Dios se le da la gloria. En la iglesia, una. Y en Cristo Jesús, los dos, uno solo. No podemos darle la gloria a Dios fuera de la iglesia. Dice Pablo, a Dios se le da la gloria. Repítalo. A Él la gloria. A Él la gloria en la iglesia. ¿Cómo se atreve a decir alguien que la iglesia no es importante? Si a Dios se le da la gloria en la gloria en la iglesia. ¿Por qué el diablo odia a la iglesia? Porque el diablo no quiere que se le dé la gloria a Dios. ¿Y a dónde se le da la gloria a Dios? Repítalo y sigue. A Él la gloria en la iglesia y en Cristo Jesús por todas las generaciones y todos los tiempos. Amén. Amén significa así es, así será, gústele a quien no le guste, he dicho caso cerrado. Terminamos. Termine con Efesios 5:29, 31 ya. Vamos ahí. La Escritura dice: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre para unirse con su esposa, y los dos formarán un solo ser. Escuche. Es este un misterio muy grande. Que los dos sean un solo ser, usted con su marido uno solo, o su marido con usted uno solo, eso es un misterio que ni usted lo entiende, porque él está por allá en el trabajo y usted está en su casa. ¿Cómo los dos son un solo ser? No, ni se supo.
Usted lo cree porque lo dice la Biblia. Pero, ¿qué dice la Biblia? ¿Cómo lo podemos comparar que los dos son un solo ser? Lo último que leyó. Y los dos. Este es un misterio muy grande. Muy grande. Pues lo refiero a Cristo y a la iglesia. ¿Cómo pueden ser dos uno? Como Cristo es uno con la, en singular, con la iglesia. Vean el plan de Dios, que quiere una iglesia. Pero vean el plan de Satanás, que quiere destruir la iglesia. Vamos a comerciales. Ya regresamos por el mismo canal, a la misma hora. Hasta abajo, y el que no lo haga, ayúdeme ahí por favor, que baje abajo. Dice, ahí va bajando, va subiendo, el Espíritu de Dios que quiere amar. Ahí va bajando, va subiendo, el Espíritu de Dios que quiere actuar. Ahí va bajando. Está enojado, hay una razón. El diablo está enojado, hay una razón. El diablo está enojado, hay una razón. Cristo vive en mi corazón y mis pecados son perdonados. Y mis pecados son perdonados. Ahí va. Usted va a decir conmigo, levante su brazo arriba. Bien sencillo, dice. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre. Una vez más. Y vamos a alabarle, porque Él está vivo. Que se oiga su voz. Y vamos a alabarle, porque Él está vivo.